tal, chicos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor, ¿vale? Para los chicos de Ingeniería en Industrias Alimentarias, ¿vale? Estamos en la unidad número 3 y recuerdan, los videos pasados estuvimos viendo precisamente, estamos en unidad número 3, vuelvo a repetir, estamos viendo intercambiadores de calor. Vimos una de las técnicas que precisamente era la aplicación de la medida logarítmica, ¿vale? Entonces vamos a ver otra técnica de análisis de intercambiadores de calor, que precisamente es la que tenemos aquí, ¿sale? Que precisamente es el método de efectividad y número de unidades de transferencia, ¿sale? Entonces vamos a analizar en qué se basa o cómo funciona este método, ¿vale? Entonces, para ir abriendo o hablando sobre este método, pues vamos a hablar un poquito sobre el método anterior, ¿sale? El método anterior se basa principalmente en un análisis de las temperaturas de salida de nuestro intercambiador de calor, pero el detalle está, ¿qué pasa cuando tú no conoces algunas de las temperaturas de salida de tu intercambiador de calor? Pues este tipo de problemas se vuelven un poquito más complicados, ¿sale? Aplicar la técnica de la media de temperaturas logarítmicas se vuelve más complicado en este análisis. Es por eso de que se puede aplicar cuando no se conocen mucha información de las temperaturas de salida, se puede aplicar este otro método que se llama método de la efectividad de número de unidades de transferencia, ¿sale? ¿En qué se basa este método, ¿sale? Este método se basa en que tú puedes calcular la transferencia de calor a partir de un factor de eficiencia, ¿vale? Que precisamente a partir de este factor de eficiencia y otro factor que precisamente es la transferencia de calor máxima que se puede alcanzar en el intercambiador de calor. Entonces tendríamos esta relación de aquí, que nos diría lo siguiente, que la eficiencia es igual a la eficiencia del intercambiador de calor será igual, ¿sale?, a la transferencia de calor real dividida entre la transferencia de calor máxima. Si están de acuerdo conmigo, este valor debe de ser siempre fraccionario, nunca va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder sobrepasar a la transferencia de calor máxima que pueda tener un intercambiador de calor, ¿sale? Entonces, ok, vamos a analizar estas ecuaciones, ¿sale, chicos? Entonces, la transferencia de calor se puede calcular a partir de un balance de energía, ya sea en el fluido frío o en el fluido caliente. Y eso ya lo conocemos, ¿verdad, chicos? Sabemos que podemos hacer un balance tanto en el fluido frío y en el fluido caliente para calcular la transferencia de calor. Si tu intercambiador de calor está bien aislado, la transferencia de calor, el calor que pierde uno lo debe de ganar el otro, ¿sale? La energía se conserva, ¿sale? Por eso podemos igualar las dos ecuaciones, ¿sale? Entonces, si tu sistema, por la mayoría siempre trabajamos con CPs constantes, propiedades constantes, ¿sale? Vamos a trabajar precisamente con las razones de transferencia de calor. Acuérdense que esta C mayúscula significa la razón de transferencia de calor, que precisamente es el producto de los flujos máximos por los CPs, ¿sale? Entonces, pues precisamente es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, vamos a necesitar estas expresiones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calcularíamos el calor máximo? ¿Vale? El calor máximo se calcula a partir de el delta máxima de temperaturas que se pueda alcanzar en el intercambiador de calor. Y ese delta máximo viene dado por esta diferencia de temperaturas, que es la temperatura del agua caliente, ¿sale? Aquí debe haber sido a la salida, creo que tuve un error, menos, perdón, ahí debo de tener un segundo. Sí, debe ser a la entrada, exactamente. Aquí tengo un error. Este debe ser a la entrada. Debe ser la temperatura de agua caliente a la entrada menos la temperatura del agua fría a la entrada. Eso nos va a dar el delta máximo de temperaturas en un intercambiador de calor, ¿sale? Entonces, la Qmax, solamente hay dos situaciones en las que podemos alcanzar una transferencia máxima de temperaturas. Una es que el fluido frío se caliente hasta la temperatura de entrada del caliente, o viceversa, que el fluido caliente se enfríe hasta la temperatura de entrada del frío, ¿sale? Pero pues estos extremos pues no se van a alcanzar, son extremos ideales, ¿sale? Son extremos totalmente ideales, ¿sí? Pero no sirven para calcular ese Q máximo, ¿va? Entonces, estas dos situaciones límites no se alcanzan de manera simultánea, ¿sale? Ocurre una o ocurre la otra, pero no de manera simultánea, ¿vale? La única forma en que esto ocurra es que las razones de transferencia de calor, el producto del flujo máximo por los CPs, sea iguales,
si en todo momento llega a ser iguales, sí se va a alcanzar sí se va a lograr este cometido con cualquiera de los dos. Pero pues el detalle es de que pues en la realidad pues esto no se va a cumplir, ¿no? Entonces estas siempre van a ser diferentes y el flujo con la razón calórica es menor. Ok, bueno, y este es importante, lo que dice aquí, que el flujo con la razón calórica menor es la que experimenta el cambio más grande de temperaturas, ¿sale? Entonces, el que tenga el valor de C más pequeño es el fluido que experimentará un cambio más grande en su temperatura, chicos, es lo que está diciendo aquí, ¿vale? Entonces, el delta máximo de temperaturas se alcanza sacando la diferencia entre la temperatura del fluido caliente de entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada, ¿sale? Y precisamente la razón calórica, ¿sale? El flujo de razón calórica, ¿sale? Más grande, ¿sale? O que maximiza el flujo de calor precisamente es el valor más pequeño de estos, ¿vale? ¿Por qué el más pequeño? Porque un valor más pequeño pues me indicaría precisamente de que yo necesito agregar menos energía para aumentar más su temperatura. Acuérdense de la definición de un CP, chicos. El CP es cuánta energía yo necesito para elevar una unidad de materia, de una sustancia, un grado de temperatura, ¿sale? Una unidad de la temperatura, ¿sale? Eso significa el CP, ¿vale? Entonces, entre más, el valor más pequeño es el que me va a maximizar más el aumento o en este caso sería la transferencia, ¿sale? Entonces, para calcular el Q máximo, nosotros necesitamos calcular el delta de temperaturas máximo y necesitamos conocer cuál es la razón calórica mínima. Conociendo esas dos, las multiplicamos y nos va a dar el flujo de calor máximo, que es esta ecuación que tenemos aquí, que la vamos a estar aplicando bastante, chicos. Entonces, C mínima, ¿cómo se obtiene? Pues bien facilito, chicos. Para calcular C mínima, tú tienes que calcular CH y CC. CH y CC se calculan con estas ecuaciones que están acá. El valor que te dé más chiquito, ese se va a convertir en tu C mínima, ¿sale? Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si calculan CH y CC, si CH es menor que CC, C mínima va a ser igual a CH. Si CC es menor a CH, C mínima va a ser igual a CC, ¿vale? Creo que no hay mucho problema con eso, ¿vale? Entonces, para determinar el calor máximo se requieren de las temperaturas de entrada y los flujos másicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se requieren de las temperaturas de entrada y de los flujos másicos? Porque yo necesito las temperaturas de entrada para calcular el delta T máximo y necesito los flujos másicos precisamente para calcular este de aquí, ¿sale? Porque este de aquí precisamente se va a obtener de estas ecuaciones de acá y estas ecuaciones de acá pues necesitan los flujos másicos, ¿vale? El CP, pues el CP, si conoces la temperatura, pues te puedes ir a tablas y checas de cuánto es el CP y ya. Ese no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, si recuerdan la definición de la eficiencia se definía como el calor dividido sobre el calor máximo. Si yo quiero calcular el calor, nada más despejo la eficiencia, ¿vale? Y yo puedo sustituir aquí el calor máximo, ¿vale? El calor máximo precisamente, bueno, aquí vamos a sustituir en la eficiencia, ¿va? Entonces, la eficiencia es igual al calor sobre el calor máximo. Entonces, el calor máximo se define como la diferencia de temperaturas máxima por el C, que sería, en este caso sería el C mínimo, ¿sale? Suponiendo que el C mínimo es igual a CC, y si tú sustituyes el balance de energía del fluido frío, ¿sale? Aquí estas se van a cancelar y te va a quedar que la eficiencia del intercambiador se puede calcular con una simple relación de temperaturas, ¿sale? Con una simple relación de temperaturas. Si la C mínima es la capacidad, es la razón calorífica, ¿sale? La razón de flujo calorífica, ¿sale? Del fluido caliente, y si tú aquí sustituyes en la transferencia de calor del fluido caliente, ¿sale? Que sería esta de aquí, ¿sale? Te quedaría esta ecuación. Pero como la C mínima es la CH, pues se cancela con la CH de arriba. Y te quedaría que la eficiencia se puede calcular como esta relación de temperatura, ¿sí? ¿Vale? Entonces, algo que hay que señalar, la efectividad de un intercambiador de calor depende de su configuración geométrica, así como de su configuración de flujo, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver, precisamente para calcular este parámetro que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver
Vamos a hacer un análisis, ¿vale? Vamos a recordar la relación para un intercambiador de calor de doble tubo y flujo en paralelo, ¿vale? O sea, esta ecuación ya la obtuvimos precisamente cuando hicimos el análisis para obtener el delta de temperaturas, ¿sale? Esta ecuación es una que ya vimos anteriormente. Para no hacer todo el análisis algebraico, nada más me la traigo para acá. Nada más que aquí teníamos teníamos flujos másicos y teníamos CPs. Lo único que hicimos aquí es convertir esos flujos másicos y CPs a las definiciones de la razón calórica, ¿sale? Las razones calóricas, las razones de flujo calóricas, ¿sí? Nada más hicimos un poquito de álgebra aquí para llegar a esta expresión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuestra expresión que teníamos anteriormente, decíamos que para un sistema cerrado y bien aislado, la transferencia de calor que pasa de un fluido que se transfiere de un fluido caliente a uno frío, bueno, sí, la transferencia de calor entre un fluido frío y uno caliente, ¿sale? Se puede relacionar matemáticamente si no hay cambio de fase por esta expresión, ¿sale? Por esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Que es la ecuación que ya les había enseñado acá arriba, ¿va? Entonces, de aquí podemos despejar THS, ¿sale? Y despejamos THS y llegamos a esta expresión, ¿sale? Entonces nada más despejamos este valorcito de aquí. Pues todo esto lo paso dividiendo para acá y se lo paso para allá, ¿sale? Y nos queda esta expresión. Entonces, este término THS lo vamos a sustituir aquí, ¿vale? Lo sustituimos y nos queda esto de aquí, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con los términos que están dentro del logaritmo natural. Vamos a sumarle TC y vamos a restarle TC. Aquí en el numerador en la parte de arriba. Entonces yo le resto TC y le sumo TC. Y voy a separar el denominador en varias partes, ¿sale? Entonces voy a separar esta parte de aquí y esta parte de aquí, si se fijan, TH menos TCE dividido entre esto me va a dar igual a 1, ¿sale? Y luego vamos a separar esta otra parte de acá, ¿vale? Y si se fijan aquí, este término es el mismo que este otro término de acá, ¿sale? Nada más que los signos están pues invertidos, pero es el mismo término, este y este, ¿sale? Entonces le aplicamos un poquito de álgebra y nos queda esta expresión de aquí. Miren, aquí está el 1 que les decía y aquí está precisamente aquí está 1 y aquí está esa relación de temperaturas que precisamente por eso les dije que esta era igual a esta, nada más que con el signo invertido. Aquí podemos ponerle un paréntesis y podemos poner el signo negativo afuera y nada más cambiamos los signos de adentro para que podamos factorizar y llegar a esta expresión de aquí, ¿vale? Porfa, vayan intentándolo ustedes, ¿sale? Intenten hacer toda esta parte del álgebra. Entonces, si recordamos la definición anterior que teníamos de la efectividad, ¿sale? La efectividad la habíamos puesto que era el calor real sobre el calor máximo. Entonces, el calor máximo es el C mínimo multiplicado por la diferencia de temperaturas máxima y este Q vamos a sustituirlo por el balance de energía en el fluido frío, ¿sale? Lo vamos a sustituir por el del fluido frío, ¿vale? Entonces, de aquí vamos a despejar para dejar esta relación de temperatura, ¿sale? Entonces este lo mando para acá y este lo mando para acá. Entonces me queda que esta relación de temperaturas que está aquí adentro se relaciona con esto de aquí. Entonces esto de aquí lo sustituyo por esto de aquí porque es lo mismo y me queda esta expresión de acá, ¿sale? Entonces de aquí despejo la eficiencia. Si se fijan, la eficiencia está dentro de un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Exponencial del lado izquierdo, exponencial del lado derecho y despejo esta E y me queda esta expresión, ¿sale, chicos? Entonces, esta expresión es la expresión que ustedes requerirían utilizar para calcular la eficiencia para este tipo de intercambiador de calor en flujo paralelo, ¿sale? Ahora, si tomamos CC o CH como C mínima, la expresión la podemos reducir a esta que tenemos aquí, ¿sale? Que esta sería una expresión ya general, ¿vale? Donde C mínima o C max son las razones calóricas menores y mayores, ¿sale? Entonces ustedes tienen que calcular CH y CC y ver cuál es la más grande y ver cuál es la más chiquita. La más grande va a ser C max y la más chiquita va a ser C mínima, ¿vale? Entonces, algo que aquí cabe resaltar es que tenemos un grupo adimensional, ¿sale? Que es este término que tenemos aquí. A este grupo adimensional lo vamos a llamar NTU,
que NTU viene significando el número de unidades de transferencia, ¿sale? El número de unidades de transferencia es una relación entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor, el área superficial del intercambiador de calor y el flujo de razón calórica, ¿sale? Mínima, ¿vale? Entonces, pues aquí está, NTU se utiliza mucho como una medida de las áreas superficiales en un intercambiador de calor, ¿sale? Porque pues precisamente relaciona el área superficial que debería de tener un intercambiador de calor a partir de esta, ¿vale? Entonces, teníamos otro parámetro, tenemos una relación de razones calóricas, ¿sale? Que es esta de aquí. Entonces, esta relación esta relación de razones calóricas la vamos a nombrar como C mayúscula, a secas. C mayúscula es igual a C mínima sobre C máxima. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión, que precisamente es que la efectividad, ¿vale, chicos? Es función de estos parámetros que tengo aquí. No quiere decir que esta epsilon esté multiplicando todo esto, no. Significa que esta es función o depende de todos estos términos. Pero ya dijimos que es todo esto y que es todo esto. Por lo tanto, esta epsilon o la efectividad es función del número de etapas, ¿sí? El número de unidades de transferencia, que es NTU, y precisamente la razón, o ¿cómo lo nombramos aquí? Relación de capacidades. Y es función de la razón de capacidades, que la relación de capacidades, pues precisamente es una relación de razones de flujos calóricos, ¿sale? Entonces, ya existen relaciones, ¿sale? Para las diferentes configuraciones e intercambiadores de calor, ¿sale? Y aquí están las ecuaciones que se utilizarían dependiendo de qué tipo de intercambiador de calor es con el que estás trabajando. Nosotros, pues, obtuvimos, pues, precisamente este de aquí, ¿sale? Este es el que nosotros obtuvimos, ¿sale? Para flujo en paralelo. Esta ecuación del álgebra que hicimos, todo este álgebra que hicimos es para llegar a esta ecuación. Entonces, estas otras ecuaciones se obtuvieron a partir de un análisis como el que empezamos, pero para otras diferentes configuraciones de intercambiadores de calor. Y fíjense a las diferentes ecuaciones a las que se llega, ¿sale? Entonces, este está en su libro, ¿sale, chicos? Este lo encuentran en su libro, ¿vale? Pueden hacer uso de las ecuaciones o pueden hacer uso de tablas. También lo tenemos, bueno, no tablado, sino graficado, esa es la palabra. Lo tenemos graficado en diferentes gráficas, ¿sale? Si tú conoces qué tipo de intercambiador de calor tienes, tú puedes, en lugar de utilizar las ecuaciones, venir a las tablas y leer de las tablas, ¿sale? Tenemos para el intercambiador de calor de flujo en paralelo, contraflujo, ¿vale? Para coraza y tubos, con 2 pasos por la coraza, por un paso por la coraza, ¿vale? Y también lo tenemos para los flujos cruzados, mezclados y sin mezclar, ¿sale? Cualquiera de los dos, perdón, sin mezclar y mezclados, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este parámetro, ¿vale? Vamos a analizarlo un poquito, analizando las figuras que les acabo de poner anteriormente. El valor de esta epsilon de aquí, ¿sale? No puede sobrepasar el 1, pero tampoco puede ser negativo. Siempre va a estar entre 0 y 1. Y es algo que se los dije desde el inicio, ¿sale, chicos? Que era bastante lógico, porque la transferencia de calor real no puede rebasar la transferencia de calor máxima, ¿sale? El máximo es el máximo, ¿sale? Entonces esa relación, esa división no te puede dar mayor que 1, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a notar aquí también? Este valor aumenta con rapidez con valores pequeños de NTU de 1.5, pero con lentitud para valores grandes. Vamos a regresarnos a nuestras gráficas, ¿vale? Y si nos fijamos, efectivamente el aumento es muy grande para valores menores a 1.5. Si se fijan, después de valores mayores de 1.5, para valores menores de NTU de 1.5, chicos, esta sube muy rápido, pero después de 1.5, si se fijan, la curva se va estabilizando, va haciendo esto. ¿Qué quiere decir? De que casi ya no se eleva. Después del 1.5, la curva ya hace esto, ¿sale? Y para valores menores a 1.5, la curva está muy inclinada. Quiere decir de que los cambios menores a 1.5 de NTU son muy grandes, ¿vale?
¿Qué más podemos analizar de este gráfico? Para un valor de NTU y C, el intercambiador a contracorriente es mejor que en paralelo. De hecho, pues siempre, ¿sí? Por lo general, siempre, los intercambiadores en contraflujo te van a dar una mejor eficiencia que un paralelo, chicos. Y aquí lo podemos ver, si se fijan. Como por ejemplo, para valores como por ejemplo de 1, ¿sale? 1 llega aquí como hasta una eficiencia del 50% y 1 aquí llega y aquí topa con esta primera línea y tengo una eficiencia del 40%, ¿sale? Ustedes tomen cualquier valor, ¿sale? Cualquier valor de NTU, suban aquí y topen con la línea que también sea correspondiente con la otra y van a ver que las eficiencias de los intercambiadores de calor a contraflujo son mucho mejores que las eficiencias de flujo en paralelo, ¿vale? Siempre. Entonces, ¿qué otra cosa? La efectividad se puede considerar independiente de la relación de las razones calóricas, ¿sale? La relación entre C mínima y C máxima, ¿sale? Para valores menores a de NTU de 0.3. Vamos a ver si es cierto. Si se fijan valores menores a 0.3, esta es la línea del 0.5, ¿sale? Para valores menores de 0.3 ha de ser como por aquí, ¿no? Si se fijan, la línea donde se bifurca, donde empiezan a hacerse, primero si se fijan, al inicio sale una línea completita y después de cierto punto, como por ejemplo aquí, la línea se empieza a separar en varias líneas. ¿Se fijan? Aquí la línea se separa en varias líneas, aquí la línea se separa en varias líneas, ¿sale? Aquí la línea se separa en varias líneas, ¿sale? Estas líneas son las relaciones C mínima sobre C max. Cada una de estas líneas es un valor de C. Entonces podemos decir que a valores bajitos no nos importa el valor de C, ¿sale? No nos importa el valor de C, es independiente, ¿sale? ¿Por qué? Porque independientemente del valor de C que tenga, si tienes un valor de NTU bajo, pues todas estas líneas están pegadas al inicio. Entonces no nos importa el valor de C para valores muy pequeños de NTU. ¿Por qué? Porque aquí están pegadas. Si se fijan, aquí están todas las líneas pegadas. Así que no importa si es una C de 0, si es una C de 0.25, de 75, de 1. En esta sección son iguales todas. Eso solamente ocurre para valores de NTU bajitos. Fíjense, en todas los tenemos igual. Para valores bajitos de NTU, estas líneas están pegadas, ¿sale? Por lo tanto, son independientes del valor de C. Acuérdense que C es la división entre estas dos, ¿sí? ¿Qué más? El valor de C es bastante obvio, que debe de estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es la división de la C mínima entre la C máxima. Entonces la C máxima siempre va a ser más grande que la C mínima. En el caso extremo es de que fueran iguales, entonces te daría 1, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer otro pequeño análisis. Para un valor de NTU, ¿sale? La eficiencia máxima se logra cuando C es igual a 0, ¿vale? Y la eficiencia mínima se logra cuando C es igual a 1, ¿sale? ¿Cuándo ocurriría esto? En el caso en el que C tienda a 0, ¿sale? Porque no puede salir 0, entonces quiere decir que C va a ser, esta C max va a tendría que tender a infinito, ¿sale? Entonces cuando tú divides cualquier número entre un valor muy grande que tiende a infinito, esta división va a tender a 0 o se va a hacer un 0, por así decirlo, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? En procesos donde tenemos transferencias pues muy grandes, como por ejemplo en los cambios de fase. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con un condensador, chicos, o con una caldera, esto va a ocurrir. Vamos a tener que esta relación va a ser igual a 0, para que no se les olvide esto. Y si esta relación es igual a 0, su ecuación para calcular la eficiencia les queda de esta manera, ¿sale? ¿Sí? Les queda de esta manera. De esta manera, esta sería la ecuación que se utilizaría para calcular la eficiencia en una caldera o un condensador. Y sería la eficiencia máxima, ¿sale? Entonces, para cualquier tipo de intercambiador de calor, ojo, si ocurren procesos isotérmicos con cambio de fase, siempre va a ser así. El otro caso es de que precisamente esta relación fuera igual, ¿sale? Y para que esto sea igual, C mínima tiene que ser igual a C máxima y la eficiencia será la eficiencia más baja. ¿Por qué? Porque pues, precisamente como las transferencias de calor, las razones de transferencia de calor, perdón, las razones de flujo calórico, ¿sale? De cada una son iguales, pues la transferencia no va a ser nula, va a ser muy baja, ¿sale? Entonces,
¿Qué otra cosa hay que señalar? Vamos a analizar este último datito de aquí de las tablas. Podemos calcular ya sea en la eficiencia a partir de un valor de NTU, o podemos calcular a partir de la eficiencia el valor de NTU, o sea, la viceversa, ¿sale? Entonces aquí está precisamente cómo ustedes calcularían NTU para los diferentes intercambiadores que tenemos, ¿sale? Que igual se hace un análisis como análogo al que hicimos anteriormente, ¿sale? Y estas ecuaciones son las que tendríamos que utilizar para resolver los ejercicios que vamos a ver posteriormente en los próximos videos, chicos. Si hay alguna duda, porfa, pónganmela en la parte de los comentarios. Vamos a cortar este video hasta aquí para no hacer videos tan largos y puedan verlos más fácilmente, ¿sí, chicos? Entonces, el próximo video empezamos con ejercicios donde vamos a aplicar precisamente esta metodología para hacer análisis de intercambiadores de calor. ¿Vale, chicos? Entonces, sin más por el momento, nos vemos. Cuídense mucho, que lavarse las manos y espero que se encuentren muy bien. Chao, chao, chicos.